La sociedad secreta más controversial de la historia es definitivamente los masones. El material que habla de ellos es abundante desde hace décadas, al grado de que ya no son un secreto en absoluto, y más bien se les está denominando más acertadamente sociedad discreta. Su llegada a este lado del mundo es un misterio. Muchos aseguran que llegó a estas tierras mexicanas durante los últimos años del virreinato de la Nueva España, de la mano de los inmigrantes franceses. Otros afirman que fueron los mismos españoles quienes, disimuladamente, empezaron a infiltrar esos conocimientos por aquí. Cierto es que la Inquisición novohispana condenaba las ceremonias dirigidas por los masones e incluso solía imponer el cargo de masonería a los desafortunados que caían en sus garras, al ser, a menudo, una acusación difícil de desestimar. A muchos les sorprenderá el grado de infiltración que esta logia ha logrado entre los políticos mexicanos, pues la estimación es que casi todos los gobernantes que ha tenido México desde 1821 y al menos hasta 1982 han sido masones, por lo que podemos afirmar que nuestra vida pública ha sido dirigida desde siempre por misteriosos personajes cuyos fines son, para los simples mortales, indeterminados. No bien, apenas conseguida la independencia de México, la logia masónica del rito escocés, la más popular división masónica hasta el día de hoy, se esparció como la pólvora por todo el país. Muy a menudo, y sin mucho fundamento, se relaciona este rito con los primeros mexicanos ultraconservadores. En 1823, y en plena expansión del Destino Manifiesto, o sea, América para los estadounidenses, fue introducido al país el rito de York, el cual pretendió favorecer abiertamente los intereses del tío Sam en nuestro país, iniciando una rivalidad con los conservadores masones del rito escocés. Así, inició una disputa interna que pretendía determinar qué rumbo político debía seguir México. Los masones del rito de York se inclinaban por imitar el estilo estadounidense y establecer una república, mientras que los del rito escocés se decantaban más por un imperio o un estilo de gobierno similar a los mantenidos en Europa. Aunque estas diferencias son una sobresimplificación y las diferencias reales fueron a propósito nunca definidas adecuadamente. Toda la vida pública fue repentinamente dirigida por uno u otro bando, causando, ya desde un inicio, el derrocamiento del emperador Agustín de Iturbide. Sus constantes rivalidades dieron paso a enfrentamientos armados que buscaban imponerse ideológicamente a sus adversarios. No obstante, muchos otros, autodenominados librepensadores, buscaban ser algo más que simples imitadores o segundones de Europa y la Unión Americana, por lo que en 1825 se reunieron para crear una tercera variante de los masones, el Rito Nacional Mexicano, que tendría una tendencia más patriótica, buscando un estilo propio que enalteciera lo hecho en México. Es precisamente a este rito al que años después se uniría Benito Juárez, una de las figuras más polémicas de la historia mexicana, pues en muchas partes del país se le quiere e incluso se le venera, mientras que otros se mantienen rigurosamente críticos de sus decisiones y de su actuar, aunque ese no es el tema del presente video. Lejos del cliché conspiranoico que le otorga a cada uno de los miembros de los masones habilidades sobrehumanas, conocimientos prohibidos y un dominio maestro de las artes ocultas, antes el unirse a una logia masona iba en completa proporción con el poder político. Estos fueron los inicios de los primeros y rústicos partidos políticos. Así, cualquiera que aspirara a un puesto público y que quisiera ejercer un verdadero control, tenía que unirse sí o sí a un rito masónico. La documentación acerca de Juárez es tan vasta que ya ni siquiera se discute si era un masón o no, sino qué tan involucrado estaba realmente con esta sociedad discreta. Se sabe que Juárez fue iniciado en la masonería del Rito Nacional Mexicano el día 15 de enero de 1847, siendo para entonces diputado al Congreso General por Oaxaca. En la ceremonia de iniciación, el Benemérito de las Américas adoptó el nombre simbólico de Guillermo Tell, un personaje de la independencia suiza que nadie ha sabido definir si existió o no, pero al que Juárez admiraba profundamente, pues era un héroe que representaba la lucha por la libertad, un arquero que simboliza un cazador espiritual, que busca dónde situar su objetivo y alcanzarlo a como dé lugar. Un mes más tarde, Juárez fue nombrado vicepresidente de la Gran Logia de la Ciudad de México, un avance meteórico dentro de la organización.
7 años después, en 1854, recibió el grado séptimo y en 1862 alcanzó el más alto reconocimiento dentro de su rito, el noveno. Viéndolo de otro modo, lo dicho anteriormente, mencionado en el libro Historia de la Masonería en México, tiene algunos elementos contradictorios. Según el mismo libro, durante la primera intervención estadounidense, todos los trabajos masónicos se suspendieron, periodo que coincide con la supuesta iniciación de Juárez. Además, se dice que en 1854 recibió el grado séptimo, cuando desde junio de 1853 había sido desterrado por Santa Anna a Cuba y luego a Nueva Orleans. Además, resulta difícil pensar que Juárez tuvo tiempo para realizar los ritos correspondientes en una época turbulenta como la que vivió. Se dice que los masones, para aceptarlo, analizaron detalladamente su formación intelectual, su calidad humana y moral, su estricto respeto al prójimo y a la libertad, además de asegurarse que, en caso de llegar al poder, separaría a la Iglesia de los asuntos del Estado, instauraría la educación laica y gratuita para todos, donde se enseñarían ciencias, humanidades y artes que fomentaran el orden y la concordia, ya que el fin máximo de los masones es la felicidad de todas las personas por medio de la virtud. Finalmente, tenemos parte de un discurso pronunciado durante su velorio, en el que se narra que Juárez fue un gran masón, no por haber asistido a los talleres o haber realizado las ceremonias, sino porque fomentó la fraternidad y el mutuo auxilio, porque instauró la libertad de culto, porque dio libertad a un pueblo que había vivido encadenado por el fanatismo, y porque fue practicante de las virtudes fundamentales, amor, socorro y verdad. Con eso podemos concluir que Juárez no estuvo muy involucrado en la logia, pero en la práctica impulsó sus ideales como nunca nadie lo había hecho antes. Otra cosa curiosa es que a Maximiliano, una vez en México, se le intentó otorgar un lugar entre los masones del rito escocés, aunque una futura entrevista con un general alemán masón, quien hizo todos los saludos secretos frente a él y le dijo varios códigos confidenciales, aseguró que el emperador jamás reaccionó a ellos, dando a entender que no era de ninguna logia. Un mito asegura que Juárez perdonó a Maximiliano una vez que fue derrotado, y al ser masón, como él, le permitió huir del país, donde vivió el resto de sus días con una nueva identidad. ¿Recuerdas ese video? Lo cierto es que todos los años, los masones realizan una ceremonia en el hemiciclo a Juárez, el 15 de enero, en el aniversario de la iniciación de Juárez, para honrar a uno de sus hermanos más distinguidos. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección, donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.